queridos centinelas, sean bienvenidos a la 13ª lección de este tercer trimestre, titulada El sábado y la ley de Dios. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 18. Dice así: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El sábado siempre fue un asunto muy delicado en el mundo cristiano. Hay algunas personas que dicen que su observancia es necesaria y básicamente correcta. Por otro lado, están aquellos que insisten en que Cristo, al morir en la cruz, abolió la ley, especialmente el sábado. Muchas personas dicen que ya no estamos presos de las tablas de piedra y de la ley escrita, y que estamos bajo una nueva ley de Dios, más grande y espiritual. Las personas intentan argumentar contra el sábado de muchas maneras diferentes. La cuestión es, si tú guardas el sábado, tienes que saber que un día tu creencia en este mandamiento será cuestionada. Por eso resulta necesario conocer y estudiar lo máximo posible con respecto a las creencias fundamentales que nosotros, los guardadores del sábado, defendemos. El objetivo principal de la lección de esta semana es presentar las verdades enseñadas en la Biblia con respecto a este día específico, como también acerca de todos los 10 mandamientos. La lección abordará principalmente la cuestión del sábado y de la ley de Dios. Jesús no vino a la tierra solamente para salvarnos. Satanás había hecho una acusación muy grave contra Dios, diciendo que no era posible obedecer las leyes divinas. Cristo mostró con su vida y con su ejemplo que el enemigo estaba equivocado. Lee en tu Biblia el texto de Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 24, a fin de saber cómo el Hijo de Dios considera la ley. Espero que tengas un buen estudio. Empecemos. Para comprender el contexto y trasfondo de la lección de esta semana, vamos a separar este tema en 3 puntos. Primero, diferentes leyes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre las leyes morales y las leyes ceremoniales? La ley moral existía desde el principio del mundo. Fue escrita por el dedo de Dios en las tablas de piedra y fue puesta dentro del arca del pacto. Es llamada la ley de Dios y su propósito es mostrar el pecado. Es inmutable y eterna porque es una expresión del carácter de Dios y es el fundamento de su gobierno. Jesús la guardó y nos mandó guardarla. No fue abolida. Es la ley perfecta de la libertad. No es una carga. Ordena guardar el sábado semanal, el séptimo día de la semana. En cambio, la ley ceremonial pasó a existir de forma escrita en el monte Sinaí con el tabernáculo, escrita por Moisés en un libro. Fue colocada afuera a un lado del arca del pacto. Es llamada la ley de Moisés, de ritos y ceremonias. Su propósito era mostrar los 5 remedios para el pecado. Fue dada debido al pecado. Es una ley condenatoria, un yugo pesado. Perdió validez con la muerte de Jesús y fue abolida en la cruz. Ordenaba guardar 7 sábados que caían en diferentes días de la semana. La diferencia entre la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y la ley ceremonial es clara. La ceremonial fue abolida. En cambio, la ley moral de Dios es santa y eterna. Después de entender esto, podemos volver al estudio de la semana y preguntarnos ¿cuál es el contexto del fuerte pronunciamiento de Jesús acerca de la ley moral en Mateo 5? ¿Cuáles eran las actitudes imperantes acerca de las leyes? Por ejemplo, los fariseos habían establecido más de 100 leyes adicionales alrededor del sábado solamente. Convirtieron el sábado en una carga tan pesada que ni siquiera se podía ayudar al prójimo. Ellos creían que solo se podía curar a alguien en sábado si su vida realmente corría peligro, por lo que no estaba permitido hacer cosas como colocar un hueso en su sitio o vendar una torcedura. Además, no podían hacer cosas tan simples como calentar agua, no podían agarrar una aguja y tampoco podían apagar una vela. La gente de los días de Jesús estaba sobrecargada con una fe legalista sin ningún énfasis en el amor a Dios como motivación para vivir. Los fariseos le habían succionado literalmente la vida a la fe. Habían reemplazado la religión del corazón por la religión manual, o sea, hacer en vez de ser. La gente estaba sedienta de un nuevo camino. En segundo lugar, el propósito de la ley. ¿Por qué no explorar la importancia de la ley como señal de la verdad? Te invito a que leas Isaías capítulo 8 versículos del 16 al 20. Aquí encontrarás una de las razones por las que hemos de ser sellados y separa la verdad del error. Elena de White observa: el sello de la ley de Dios se encuentra en el 4º mandamiento. Este es el único de los 10 que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Declara que es el creador de los cielos y la tierra y revela así su derecho a ser reverenciado y adorado sobre todos los demás.
Aparte de este precepto, no hay nada en el Decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder papal, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo por medio de la exaltación del sábado, del cuarto mandamiento, a su lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador y signo de su autoridad, a la ley y al testimonio. Aunque abundan las doctrinas y teorías contradictorias, la ley de Dios es la única regla infalible, por medio de la cual debe probarse toda opinión, doctrina y teoría. El profeta dice, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Y en tercer lugar, el carácter de Dios y su ley. En el texto clave esta semana, que se encuentra en Mateo capítulo 5 versículo 18, Jesús se expresó de esa manera para mostrar que la ley divina no cambia justamente porque es un reflejo del carácter de Dios. Si el carácter de Dios es inmutable, su ley también lo es. Algunas versiones mencionan la letra I y el acento a fin de representar la letra más pequeña o el trazo más pequeño. Jesús sabía que los judíos tenían muy en cuenta la tentativa de abolir la mínima letra de la ley, por eso les habló en el lenguaje que ellos entendían. Este mensaje sirvió para el tiempo de Jesús, sin embargo, es todavía más actual y necesario para nuestros días. La ley de Dios es tan importante que se encuentra dentro del arca de la alianza, en el lugar santísimo del santuario, y es delante de esta arca que Jesús está ministrando hoy. Fíjate lo que Elena de White nos dice acerca de esto. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las 2 tablas de piedra en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto, en el lugar santísimo. En el santuario celestial es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto ni una tilde han sido cambiados, dice el salmista. Hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece en el cielo. Seguros son todos sus preceptos, establecidos para siempre, jamás. Cuando amamos verdaderamente a Dios, sentimos alegría al obedecer su ley, y esto es lo que nos dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora entramos al espacio de los datos curiosos de la lección número 13, para ver si lo sabías o no. Número 1. El sábado ocupa el lugar central de los 10 mandamientos. Cuando ocurrió el gran chasco, las personas que sinceramente aguardaban a Jesús se volvieron hacia la Biblia y acabaron descubriendo no solamente la explicación de la nueva fase de Jesús en el santuario celestial, sino también la importancia de guardar el sábado como el día escogido por Dios. Obedecer la ley divina ganó un nuevo sentido para ellos. Número 2. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 es un llamado para temer a Dios y glorificarlo por ser el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué mandamiento dice exactamente esto? El cuarto. Este es el único que señala a Dios como creador, porque en 6 días el Señor hizo. El sábado será una señal entre los que obedecen los mandamientos de Dios y los que deciden hacer su propia voluntad. Número 3. Hay muchas maneras de intentar borrar de la mente de las personas el concepto de que Dios es el creador de la humanidad. Cuando son diseminadas las ideas de que el ser humano debe vivir libremente haciendo todo lo que le trae satisfacción sin que le importe lo que la palabra o la ley de Dios dicen, es una manera de enseñar que la humanidad no necesita reglas y consecuentemente no necesita un legislador. Número 4. Después de amonestar contra la oración de la bestia y su imagen, la profecía dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios por una parte y su violación por la otra establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Has investigado a fin de saber por qué la mayoría de las confesiones acepta el domingo como el día de reposo en vez del sábado? Fíjate quién fue el responsable de esta modificación. ¿Sabes qué es el catecismo? Básicamente es un libro que contiene la exposición de la doctrina de la Iglesia Católica en forma de preguntas y respuestas. El Catecismo Católico Romano afirma que la Biblia nunca abolió el sábado y que de hecho fue la propia Iglesia Católica la que cambió el día sábado al domingo, en memoria de la resurrección de Cristo.
El cardenal James Gibbons hizo la siguiente declaración: tú puedes leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras refuerzan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. La Iglesia Católica, en virtud de su divina misión, cambió el día del sábado para el domingo. Colosenses 2:8 dice: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. ¿Qué te parece esto? Si Dios no autorizó ningún cambio en su ley, cuidando de los detalles aún hasta que ninguna letra o trazo sean alterados, entonces, ¿quién le dio ese poder a la Iglesia Católica de cambiar el día de reposo de Dios? El sábado de Dios fue presentado al ser humano desde el jardín del Edén, un recuerdo semanal de Dios el Creador. Las flores, los árboles, los pájaros, en fin, toda la naturaleza señala hacia Dios. Pero aún siendo así, tenemos facilidad para olvidar. Si se lo permitimos, las actividades del diario vivir nos absorben de tal manera que dejamos de pasar tiempo con el Salvador. Necesitamos pedir el poder de Dios para que esto no ocurra en nuestras vidas. Además, una vez por semana, Dios nos concede la oportunidad de pasar un día especial a su lado. El guardar el sábado es tan importante que en el futuro se convertirá en la señal entre los que obedecen a Dios y los que siguen los mandamientos de los hombres. Tal vez te estés preguntando, ¿pero acaso no existen fieles seguidores de Dios en las iglesias que no guardan el sábado? Sí existen, y fíjate lo que Jesús dice con respecto a ellos. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo es que las ovejas tendrán solamente un pastor? La respuesta está aquí. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y el mundo sea ilustrado respecto de la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediera el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. En otras palabras, todos tendrán la oportunidad de conocer y escoger la verdad. Es una buena idea valorar y aprovechar al máximo la libertad que todavía tenemos para adorar a Dios en este día tan especial. Lee los capítulos 25 y 26 del libro El conflicto de los siglos o Los rescatados en su versión más actual. Hemos llegado al final de ese trimestre. Gracias por haber estudiado junto a nosotros esta serie llamada Probado por el Fuego. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con tu clase GTEEN. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!